Buenos días para todos. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, antes de comenzar, les voy a presentar a quienes me van a acompañar en este foro. A Camilo Morales, que es secretario general de Naturgas. A Marvin Mendoza, director de Cali, ¿cómo vamos? Siempre hemos estado como en contacto. Ayer estuvimos con el tema de debate con candidatos a la alcaldía de Cali en Blue Radio. Edwin Maldonado, que es director intergremial del Valle. Pero antes de comenzar el foro, sí quisiera es conocer en cada uno de ustedes el rol que en cada institución tiene referente al tema que estamos abordando hoy, de todo este tema de la transformación energética. No sé si arrancamos contigo. Aquí está el… Bueno, buenos días a todos. Me alegra mucho estar hoy en esta ciudad tan maravillosa y en esta universidad tan maravillosa. Agradecerle al equipo de GDO, a su gerente María del Pilar, a World Bank de TGI y a todos los colaboradores del ICESE que materializaron este foro y la oportunidad de conversar de un tema que hace parte de nuestro ADN como seres humanos, y es el consumo de energía y la calidad de la misma. Entonces, muy orgulloso de estar acá, aparte de, espero también disfrutar la deliciosa gastronomía del Valle, que no deja de ser fascinante, muy buena. Ya llegando a la hora del almuerzo. Prepárese para marranitas y otros manjares. Entonces, Naturgas es la Asociación Colombiana de Gas Natural. Nosotros tenemos 29 compañías afiliadas en toda la cadena de valor del sector de gas natural, los que producen el gas, los que transportan el gas y lo distribuyen a través de redes o gasoductos virtuales. Representamos el 98% de la industria del país. Entonces somos un gremio muy sólido, con una misión, ahora denominado en la nueva escuela administrativa, un propósito superior muy valioso, que es mejorar la calidad de vida de los colombianos promoviendo el uso del gas natural. Eso hacemos. Yo soy el secretario general y hoy nos acompaña también nuestra presidenta, que estuvo en el panel de la mañana, y todo un equipo de comunicaciones que queremos llevar este mensaje a los territorios y a esta región en particular que tiene tanta importancia para el país. Y justo que vamos a hablar del Valle del Cauca. Bueno, vamos con Marvin Mendoza. El rol que tiene Cali, ¿cómo vamos en todo este tema energético? Bueno, buenos días a todos y a todas. Cali Como Vamos es un programa que monitorea la calidad de vida en la ciudad de Cali. Y monitorear la calidad de vida es monitorear todos los aspectos que dan cuenta de esa calidad de vida. Aspectos como los normalmente mencionados: seguridad, movilidad, educación, pero también aspectos como los servicios públicos, como el medio ambiente y como la movilidad. Y cuando vemos estos aspectos nos damos cuenta que justamente son temas que se están trabajando hoy en este foro, y es que contar con servicios públicos de calidad, contar con servicios públicos que sean confiables, entre esos gas natural, contar con un medio ambiente que nos permita respirar tranquilos, que nos permita tomar agua tranquilos, pues hace parte de tener buena calidad de vida. Entonces ahí es donde nos estamos encontrando. Justamente en ese monitoreo de calidad de vida, un tema muy importante es el tema de servicios públicos y los temas mencionados medioambientales, y Cali es la capital del departamento del Valle del Cauca, donde se concentra aproximadamente la mitad de la población. Luego, hablar del Valle del Cauca significa necesariamente hablar de cómo va la calidad de vida en la ciudad de Cali. Muchas gracias. Y veo que ustedes han hecho un levantamiento de información muy interesante, porque no es solamente la generación, sino también el impacto que crea eso en la sociedad. Vamos con Edwin Maldonado, director intergremial del Valle. Bienvenido. Muchas gracias. Un saludo para usted, para los compañeros del panel y para todos los asistentes, tanto físicamente como virtualmente. Y un saludo y agradecimiento a los organizadores de este foro, que me parece muy pertinente, a la Universidad ICESI como anfitrión. Me parece un tema muy importante. Nosotros precisamente desde el Comité Intergremial Empresarial del Valle, que es un gremio de gremios que agrupa a 34 gremios del departamento, los principales gremios que representan a su vez empresas de todos los tamaños y de todos los sectores económicos. Tenemos en el comité integrado las 7 cámaras de comercio del Valle. El departamento es el que más tiene cámaras de comercio, porque a pesar de lo que dice Marvin, que la economía se concentra en Cali en un 50%, tenemos un tejido productivo disperso en diferentes municipios de gran tamaño, de más de 200.000 habitantes y en otras zonas, y a su vez unas empresas que están acá y todas trabajando de forma articulada por el bien del departamento. Ese es el interés. Acá en el comité trabajamos en temas transversales
y comunes para todos los sectores económicos, y estamos pues para generar espacios de articulación, de interlocución con entes gubernamentales, tanto locales como nacionales. Por ejemplo, con TGI, con Gases de Occidente, estuvimos muy preocupados con la coyuntura que tuvimos con Cerro Bravo, que gracias a Dios no pasó a mayores, pero siempre estamos atentos en cualquier coyuntura para que estemos unidos y podamos resistir ante estas coyunturas y trabajar en los temas de infraestructura, desarrollo productivo y seguridad, que son temas transversales para todo el sector productivo y para toda la población. Muchísimas gracias. Bueno, antes de iniciar con esta ronda de preguntas, voy a contarles un poco sobre el panorama en el Valle del Cauca. La región vallecaucana, en términos energéticos, es una de las principales consumidoras a nivel nacional. Sin embargo, es dependiente del abastecimiento nacional, ya que su única producción en términos energéticos es de electricidad a través de hidráulica, biomasa, solar y térmica. Según la Cámara de Comercio, en el Valle del Cauca, el Valle del Cauca es el 7º departamento consumidor de gas natural a nivel nacional y se abastece a través de Pasoducto Mariquita-Cali. Es decir, que a pesar de tener presencia de distribuidores y transportadores, carece de producción. Punto importante. Similar a la situación de gas natural, la electricidad que consume el Valle del Cauca es la más alta a nivel nacional, pese a que si es energético producido por los vallecaucanos, su producción se encuentra lejos de lograr abastecer las necesidades y consumo de la región. Según un informe de la Cámara de Comercio de Cali, la región cuenta con múltiples oportunidades de generación y diversificación de energía, la primera a partir de la generación de gas natural, a partir de biomasas residuales de actividades agrícolas. La segunda, a través de la generación de energía eléctrica. En el 2011 y 2023, en el Valle del Cauca se registraron 140 proyectos de generación de energía eléctrica distribuidos de la siguiente manera. Según la tecnología, 120 proyectos de energía solar, 8 proyectos de energía térmica, 8 de energía hidráulica y 4 a partir de la biomasa. Deja entonces un futuro incierto pero prometedor, con una capacidad de mejorar en todos los niveles el panorama energético, pero con un camino esperado a ser labrado en cada uno de ellos. Vamos a arrancar con este antecedente y con este diagnóstico con Camilo Morales. ¿Qué papel está jugando los gases renovables a nivel internacional y cómo materializar este tipo de iniciativas en un territorio con el potencial que tiene el Valle del Cauca? Bueno, Wilson, muchísimas gracias. Yo creo que muy bien escogieron su territorio ancestral, la comunidad Calima, porque este es un valle lleno de recursos y de oportunidades. Nosotros desde Naturgas hacemos parte de la Unión Internacional del Gas, es para ponerlos en un contexto a todos los que nos acompañan en el aula el día de hoy, es un gremio de gremios, es el Gremio Mundial del Gas. Y allí más de 90 países comparten sus experiencias, buenas prácticas y el desarrollo de la industria del gas natural y las nuevas oportunidades que surgen alrededor de la posibilidad de producir moléculas, transportar moléculas y comercializar moléculas. Es allí donde nace el nuevo concepto de gas renovable. ¿Pero qué es un gas renovable? Es un gas, digamos, que se produce con bajas emisiones o con 0 emisiones. Es un gas que pues está de moda recientemente y es el hidrógeno, uno de ellos. Yo digo que el hidrógeno es el más sexy de todos, es al cual le estamos apostando y seguramente nos podrá poner, dado nuestro potencial del país, en la lupa y en los ojos internacionales por la vocación exportadora de este energético. Pero también está, y ya entrando un poco en materia del potencial del Valle del Cauca, y tú lo mencionabas en el contexto, el biogás y el biometano. Entonces, teniendo una producción o una cantidad de ingenios como los que tiene el Valle del Cauca, sería inconcebible no pensar en el biogás y el biometano como una alternativa, no solo para la cogeneración, que ya lo hacen algunos ingenios, es decir, para el aprovechamiento de este insumo para su propia generación, sino, ¿por qué no?, a través de algunos procesos de optimización, llevarlo a
la red domiciliaria y poder, digamos que, descarbonizar un poco las redes domiciliarias y ofrecer un gas mucho más limpio. En este sentido, ¿cómo materializarlo en el territorio nacional dadas las potencialidades del Valle del Cauca? Yo celebro mucho que nos acompañe Isleani como representante del Gobierno Nacional y del Ministerio de Minas y Energía, porque se abre una ventana de oportunidad muy grande y es el COMPES de reindustrialización. Este es un documento de política pública que lo que busca básicamente es precisamente industrializar nuestro país y cómo pasar a convertirnos, como decía Leani, en una Colombia potencia mundial de vida y dejar de construir o de producir solo insumos básicos e industrializarnos y esas materias primas transformarlas en productos con valor agregado. Es allí donde el gas natural y sus primos verdes, digo yo, juegan un papel fundamental para cumplir con ese proceso que se ha trazado el gobierno nacional. Entonces, materializarlo con la voluntad de las empresas, con el interés de nuestra industria y, por supuesto, la señal de política pública que hoy se puede ver reflejada en un COMPES de industrialización que contemple los gases verdes como una alternativa para la generación eléctrica en las grandes industrias del país. Cuando usted dice los primos verdes y la generación que tienen, hablemos de los ingenios, y usted tiene una visión, que llegue el gas o que esta energía llegue de manera domiciliaria. ¿Cómo funcionaría ese proyecto? ¿Cómo lo visibilizan ustedes? Vamos a imaginarnos unas millones de hectáreas donde se siembra la caña de azúcar. La caña de azúcar pues hoy genera muchos productos derivados, desde el azúcar, alcoholes, dulces, etcétera, pero adicionalmente después del proceso de uso de la caña de azúcar queda el bagazo. Ese bagazo es un producto que anteriormente se llevaba a los rellenos o se le hacía la debida disposición, pero es un material orgánico que con un proceso puede capturar gas y ese gas a su vez puede ser utilizado para la generación eléctrica dentro de los mismos procesos de la planta, pero con una optimización se puede llevar o transportar de forma virtual a donde GDO tiene su punto de conexión a las redes domiciliarias e inyectarlo para que sea redistribuido y en una porción mínima mezclada con el gas natural llegue a cada uno de los hogares vallecaucanos para hacer las marranitas. ¿Y qué se necesitaría? Si aquí está el gobierno, ¿qué se necesitaría económicamente o qué compromiso se necesitaría? Bueno, yo creo que hay un compromiso y qué bueno que lo menciones. La ley 1715, que fue la primera ley de energías renovables que tuvo el país en el 2014, dejó por fuera de los incentivos arancelarios al biogás y al biometano, es decir, día las compañías que quieran invertir en este tipo de tecnologías, pues tienen que pagar el IVA, tienen que pagar los aranceles y eso per se hace costoso un proyecto. Entonces yo creería que estamos en la oportunidad precisa para incentivar, ya sea vía ley, vía decreto, vía una actualización, que estos incentivos que hoy se le da a la energía solar fotovoltaica, a la energía eólica y a la geotermia se le puedan trasladar a otros energéticos como el biogás y el biometano. Listo, Camila, ahora vuelvo contigo. Voy ahora con Marlene Mendoza. Hablemos de las cifras. ¿Qué cifras tenemos relacionados a este tema? Perfecto. Bueno, en relación con el tema, pues vamos como por el grueso y hablemos primero de servicios públicos. Cuando hablamos de servicios públicos, por lo menos en la ciudad, hay cobertura cuando hablamos de servicios públicos como la energía o el acueducto, coberturas que están cercanas al 100%. En el caso del gas natural, ya va en un 84% de cobertura en la ciudad. Ha venido sostenidamente en los últimos años creciendo la cobertura y llama la atención algo interesante. Y es que cuando le preguntamos a los caleños cuál es la satisfacción que tienen con los servicios públicos y los desagregamos, lo que vemos justamente es que con el gas natural es la satisfacción más alta entre los servicios públicos que se mencionan. Caso contrario, entonces miremos la parte baja, está el servicio de internet
y el servicio de acueducto y alcantarillado. Esos son los que menos satisfacción tienen los caleños. Entonces, cuando preguntamos, bueno, aquellos que no están satisfechos con estos servicios públicos, ¿cuál es el motivo? Y aquí entra en juego uno de los puntos que es para todos los hogares, el precio. Y es que la respuesta más común siempre es que es costoso, sobre todo en el servicio de energía y acueducto y alcantarillado. Ahí es donde más costoso la gente manifiesta que hay insatisfacción por eso. Entonces, por un lado tenemos eso, en términos de cobertura, cómo estamos, en términos de satisfacción con los servicios, quiénes son los que tienen mayor satisfacción, pero por otro lado tenemos un tema muy asociado que es el tema de la movilidad. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en eso? Porque es que el parque automotor de nuestra ciudad cada vez se está incrementando y se está incrementando específicamente en transporte particular, motos y automóviles particulares, que a su vez son los principales contaminantes de gases de efecto invernadero. Entonces ahí también hay un tema porque con ese se liga el siguiente, que es el medioambiental, y es que justamente todos los años vemos cómo se va deteriorando cada vez más indicadores ambientales, como por ejemplo la calidad del aire que se mide en las diferentes estaciones de nuestra ciudad. Entonces ahí también hay un punto importante que ya en el panel anterior se trató, y es qué hacer también para brindar una solución de combustible mucho más amigable con el medio ambiente para el servicio particular, que específicamente es el que más está creciendo en nuestra ciudad. Estamos hablando que crece a tasas del 3% aproximadamente por año y que cada vez es más usado por los caleños en contraste con el servicio público, que si bien en el servicio público se ha hecho esfuerzos porque algunos buses sean alimentados con gas natural, otros buses sean eléctricos, eso no está pasando en ese mismo ritmo con los crecimientos en el transporte particular que se genera en la ciudad. Marvin, te quería hacer como dos preguntas. La primera, ¿ustedes cómo hacen el levantamiento de esa información? Si lo tienen segmentado por estratos, por sectores. Tú dices que hay satisfacción e insatisfacción. ¿Dónde se identifica eso? Y ahora te hago otra pregunta relacionada con el tema de la movilidad. Cuando miramos temas de satisfacción, la fuente para hacer esto es una encuesta que hacemos en el programa Cali Cómo Vamos todos los años. Es directamente en hogares, lo hacemos representativo, y lo que le preguntamos directamente en el hogar a la persona que lidera el hogar, le preguntamos justamente cómo se siente, qué tan satisfecho se siente con diferentes aspectos, en el caso puntual, con el servicio de energía eléctrica que usted está recibiendo todos los días, y así con el servicio de gas y así con los otros servicios. Nosotros hacemos representación por estratos socioeconómicos y por, en la última medición, 6 zonas de la ciudad, para poder ver si existen diferencias en el mismo territorio. En el caso de servicios públicos no existen diferencias marcadas. Realmente los datos son muy parejos, las satisfacciones son muy homogéneas en general dentro de toda la ciudad. Y en el tema de parque automotor, que está creciendo mucho en Cali, ¿hay alguna tendencia de los usuarios que quieren ir cambiando las energías? Que se haya podido monitorear la tendencia, no. Lo que sí se está viendo muy marcado, y esto nos vincula a otro tema, que es el tema de la movilidad en la ciudad, y es que cada vez más se está usando más el vehículo particular que el transporte público por todos los problemas que el transporte público estaba manifestando, en este caso el sistema de transporte masivo. ¿Qué otra tendencia se ha visto? Y es que si bien aquí el principal vehículo que pareciera que estuviese creciendo en términos de matrícula es el automóvil, cuando tú miras en relación con las motos, eso tiene como una pequeña trampa, y es que las motos no están matriculadas acá, sino que son motos matriculadas en municipios cercanos a Cali, pero que su circulación es en Cali. Entonces, cuando tú agregas eso, esa cantidad de motos que están circulando acá, ahora se te convierte en el principal medio de transporte que está creciendo. Y ese justamente ha sido algo que se ha podido evidenciar, y es que ante dificultades de movilidad en el transporte público, la respuesta de los caleños es la moto. Y la moto pues es un vehículo que utiliza gasolina prioritariamente. Entonces genera más efectos invernaderos y por los problemas que hemos hablado. Y es que se siente por todas las calles ese crecimiento. Edwin Maldonado, ¿cuál es la visión que tienen los diferentes sectores de la economía vallecaucana
frente al presente y futuro en el departamento? Sí, lo primero es resaltar algo que se habló acá, que es que el valle no cuenta con recursos de hidrocarburos, tampoco de gas, pero esto de alguna manera se ha convertido en una fortaleza para el Valle del Cauca porque ha permitido desarrollar muchos sectores económicos. Somos el departamento más diverso y más sofisticado según el índice departamental de competitividad, y eso nos ha generado una resiliencia muy importante para asumir los retos que representan las crisis. Durante la pandemia vimos cómo el Valle fue el departamento que menos decreció, solo crecieron 3 por encima que eran petroleros, pero el Valle comparado con Antioquia, Bogotá, decreció menos 5.2 sobre un 8% de la economía nacional, y esto se da porque teníamos sectores como el sector de alimentos muy fuerte, el sector farmacéutico, el sector de salud, que sacaron la cara en ese momento por el departamento para compensar la pérdida de empleo en algunos sectores, y eso fue muy importante. Veníamos con un proceso de reactivación muy bueno, éramos la ciudad y el departamento que más rápido se estaba reactivando. Lastimosamente en el 2021 pues fuimos los que tuvimos los efectos más adversos con el estallido social. Aquí fue en el suroccidente colombiano, en Valle del Cauca, donde se presentaron los mayores cierres. Hubo alrededor de 85 bloqueos en el Valle del Cauca y son incontables los que hubo en Cali. Y esto desaceleró el proceso que veníamos y hizo que Cali y el Valle creciera por debajo del promedio nacional. Veníamos antes de la pandemia 5 años creciendo por encima del promedio nacional. Durante la pandemia no decrecimos tanto como la economía nacional, pero el 2021 sí estuvimos con un crecimiento muy por debajo de lo que podríamos pensar, y ya en el 2022 sí recuperamos el tema del empleo, la recuperación de los diferentes sectores económicos, y pudimos crecer otra vez por encima del promedio nacional, y eso demuestra esa resiliencia que tenemos. En este año sí estamos marcados por una incertidumbre en el marco político o geopolítico a nivel mundial, por el tema político, una transición de gobierno y las elecciones, por la crisis que hay de precios, por todo lo que está pasando a nivel mundial, y eso ha hecho que estemos en una desaceleración. El Valle del país está en una desaceleración. Vemos cómo lastimosamente vienen en este semestre cayendo la industria, que es muy importante para el Valle del Cauca, el comercio, todavía el entretenimiento se mantiene. El año pasado, a pesar de que el turismo fue el más afectado en la pandemia y el paro, fue el que sacó la cara el año pasado, el sector gastronómico, hotelero, pero este año también se está desacelerando. Entonces vemos un contexto de incertidumbre. Las empresas por estos hechos todavía no están pensando en inversiones grandes y están trabajando con lo que viene, pero esperamos que esta desaceleración, que algunos llaman de estabilización de la economía, pueda pasar este año, el próximo año recuperemos esa dinámica económica y logremos algo que no hemos logrado en los últimos 3 años, que es lograr un crecimiento homogéneo de todos los sectores económicos. Hay unos que les va mal, otros bien, pero tenemos que lograr que estos crezcan de forma igual y que esto permita que haya un crecimiento más acelerado del empleo. Necesitamos generar empleo, sobre todo empleo formal, y yo creo que eso va a marcar los retos que tiene el Valle del Cauca, y aquí juega un papel trascendental el tema energético. El Valle, como usted lo mencionaba en el contexto, es uno de los que más demanda energía, e incluso le agrego al tema de movilidad particular el tema de carga. El Valle es el departamento que más mueve carga en Colombia, mueve 48 millones de toneladas, porque tenemos Buenaventura que mueve 18, pero acá generamos muchos insumos y productos finales que distribuimos a todo el país. Eso yo me di cuenta de forma directa en el paro, cuando llamaban todas las regiones preocupadas porque no les llegan los insumos. Por ejemplo, en el caso del azúcar, que no solo sirve para el sector farmacéutico, para el sector alimentos, el tema de empaques, el tema de metalmecánico. Entonces el Valle tiene una capacidad muy grande para recuperarse económicamente y ser líder, y el tema energético, que es una variable del costo país, muchas veces afecta la capacidad de atraer inversión, la capacidad de producción, y por eso es un tema que vamos a discutir acá porque nos parece muy importante, y el Valle, ustedes lo mencionaron ya, tiene un potencial en una serie de fuentes de energía renovable, y yo creo que por ese lado se puede compensar el tema que hemos perdido con esas crisis, a las que yo le sumo el tema social que mencionó el ministerio, porque Cali Buenaventura se ha bloqueado, la vía Buenaventura se ha bloqueado 26 veces este año por diferentes razones, y lo que hemos pedido es que se escuche a la comunidad, que se trabaje de manera preventiva para evitar que esto afecte
no al comercio exterior, porque se está afectando es a la misma comunidad de Buenaventura, al comercio, al turismo, a los pequeños comerciantes. Entonces, ese es como el contexto económico que tenemos. Edwin, en el Valle del Cauca nosotros hemos tenido como en los últimos 3 años un impacto. Primero fue la pandemia, luego el estallido social, el llamado estallido social, como lo dicen aquí en el Valle del Cauca. Pero este tema político, cuando usted habla de la desaceleración, cómo está la situación en este momento, el tema político, ¿qué impacta? O sea, ¿cuáles son los elementos que influyen para que afecte la economía en los gremios? Sí, es muy importante tener en cuenta que las inversiones, las decisiones económicas de las empresas funcionan con expectativas y en este momento se están tramitando unas reformas muy importantes a nivel nacional, incluso cambios en diferentes sectores, en el mismo sector energético, lo que ha pasado en vivienda, las reformas que hay sociales en materia de salud, en materia de pensiones laboral, todo esto crea un panorama de incertidumbre. Las empresas quieren esperar cómo queda finalmente todo esto, y a eso es lo que me refiero. Las empresas están como en stand-by a ver qué pasan. Obviamente tienen que seguir trabajando, generando empleo, y hacen muchos esfuerzos para mantener eso, e incluso uno ve la cifra de empleo y este último mes sí se amplió un poquito la tasa de desempleo, pero venía en una clara reducción que era muy importante. Pero lo que sí vemos es que las empresas no están pensando en inversiones grandes, están como a la expectativa de cómo queda, y está en la incertidumbre del panorama obviamente que hay en el escenario nacional, y afecta las decisiones de las empresas, y a eso es a lo que me refiero. Y es que en el cambio de gobierno se sintió eso, aquí sobre todo en el Valle del Cauca, gente que se quería ir, gente que dice, bueno, vamos a frenar aquí, pero ¿cuándo va a ser ese cuándo? Porque ya este fin de semana son elecciones. ¿Han definido cuándo se va a arrancar ya a tener nuevamente la confianza como se tenía antes? Sí, y quiero añadir a lo anterior el tema de la confianza del consumidor. Precisamente incluso en el Valle nos hemos visto afectados por la demanda interna, porque las exportaciones han estado creciendo, y si sacamos carbón y petróleo, el Valle este año es el departamento que más ha crecido en exportaciones, y eso que nos vimos afectados por el tema del derrumbe en Rosas, que disminuyó las exportaciones a Ecuador. A pesar de eso, el Valle sigue creciendo la demanda interna, y creemos que este año es el año definitivo para que aclaremos todas las dudas, cómo quedan finalmente las reformas, cómo se logra concertar lo mejor para el país, porque eso es lo que queremos todos, cómo se clarifica el panorama político en las regiones, porque los mandatarios regionales van a tener unos retos muy importantes para recuperar la economía, para generar incentivos a la inversión y a la generación de empleo. Muchas gracias. Vamos con otra ronda. Arranquemos con Camilo Morales. En su opinión, ¿qué cambios estructurales o mejoras podrían implementarse en el territorio con la finalidad de mejorar la confiabilidad del abastecimiento energético en la región? Bueno, Wilson, muchas gracias. Lo primero, digamos que los cambios se dan de múltiples maneras, y yo creo que el hecho de estar hoy acá sentados, conversando, la academia, el sector privado, el gobierno nacional, pues ya abre la puerta a un verdadero cambio estructural, y es ver un poco el país desde las regiones. Yo me uno un poco al comentario que decía María Isabel esta mañana, pues no desde la promoción de un Estado federal, pero sí Colombia está construido a partir de las regiones, y entender que no todo se puede hacer desde Bogotá es el primer cambio estructural. Y eso yo creo que lo celebro, y es parte de la estrategia que desde Naturgas estamos promoviendo en los territorios. El segundo viene asociado a la cita que tienen los colombianos este 29 de octubre con la democracia, donde van a escoger mandatarios locales y departamentales, que a su vez tienen una tarea muy importante, y es la construcción de los planes locales y departamentales. Y en esa tarea es clave que participe el sector privado, que participe la academia, y que por supuesto los datos estén presentes para tomar decisiones que nos permitan en estos 4 años que se vienen en nuevos periodos electorales, generar los cambios sustanciales que necesitan las regiones. Si estamos hablando particularmente entonces de los temas de abastecimiento para el Valle del Cauca, que le generen confiabilidad al sector privado, pero que a su vez también le den la confiabilidad a los usuarios de los servicios públicos, pues sin lugar a duda entonces tenemos que pensar en cómo estos gobiernos locales van a tener que tener un diálogo permanente con el gobierno nacional para que las diferentes fuentes de abastecimiento se puedan contemplar.
me uno al comentario que también hacía nuestra presidenta esta mañana sobre Scott Tinker, que es un profesor de la Universidad de Austin, y en marzo de este año tuvimos la oportunidad de ver una de sus clases magistrales en Houston, y él hablaba del concepto de opcionalidad, y es un concepto pues de las diferentes fuentes, pero también de los diferentes energéticos. Entonces un departamento tan rico como el Valle, con sol, me imagino que el hecho de que sea un valle precisamente tendrá unas zonas donde el viento sea tan favorable que permita la producción de energía eólica, la posibilidad de generar biogás, la conexión al gas natural. Entonces digamos que tener todas esas opciones de energético es lo que garantiza pues que se puedan hacer los verdaderos cambios estructurales para la competitividad y prosperidad del sector, que es precisamente lo que nos une y lo que nos llama hoy en este foro. Finalmente, y asociado al tema de los datos, pues hay un libro de otro sabio del gas natural que se llama Václav Smil, que se llama Los números no mienten. Y yo sí creo que el tema de las organizaciones, cómo vamos en las ciudades, es crucial porque son datos y cifras de política pública, y yo sí creería que, por ejemplo, un dato muy curioso de ver de motocicletas y del parque automotor del Cali, del Valle del Cauca en los últimos años, será muy interesante ver en el corto y mediano plazo también cómo se aumenta el número de ingresos a los hospitales por enfermedades pulmonares. Entonces uno pudiese hacer un paralelo de cómo el parque automotor maltratado y en un crecimiento, digamos que no organizado, está teniendo una consecuencia directa en el número de usuarios que ingresan a los hospitales por enfermedades pulmonares. Entonces esos son datos que le pueden permitir a uno construir políticas públicas, y ahí, por ejemplo, nuevamente vuelve y juega el papel del gas. Nosotros estamos como industria comprometidos en una movilidad sostenible donde ya hay pruebas científicas y técnicas donde el gas natural utilizado en fuentes móviles puede reducir hasta el 98% el material particulado. Entonces después podríamos nuevamente volver a hacer el ejercicio y ver, una vez implementado el gas natural en el sistema público de pasajeros, en los amarillitos, los taxistas y en otras fuentes móviles, cómo se puede reducir el número de pacientes ingresados por enfermedades pulmonares. Eso es un ejercicio práctico que invito a Cali y al Valle a hacer. Usted hablaba sobre el tema de regiones. Se piensa de manera diferente, se actúa de manera diferente. ¿Qué han identificado aquí en el Valle del Cauca? ¿En qué sentido? No, En hemos las identificado muchas necesidades, cosas. ajá, pero ¿cuáles son las prioritarias? Bueno, las prioritarias principalmente pues el tema del abastecimiento. Yo creo que como lo mencionábamos anteriormente, hay muchas industrias hoy acá que no pueden hacer una transición. En estos momentos utilizan carbón y otros energéticos intensivos en emisiones para realizar sus procesos productivos. Pero el trabajo que tenemos que hacer nosotros y nuestra prioridad es darle señales de abastecimiento a estas industrias para que puedan hacer las inversiones en tecnología necesarias para poder hacer una transición a un energético más limpio y eficiente como el gas natural. Esa es nuestra prioridad. Entonces, por eso trabajamos de la mano del gobierno nacional en tratar de sacar adelante esos proyectos en áreas continentales y en el mar Caribe colombiano, que hoy cuentan con unas reservas potenciales para ser transportadas y distribuidas a lo largo y ancho del país. Tenemos discusiones alrededor del tema del biogás, que entonces es lo que también es la segunda prioridad, y yo creo que desde Naturgas estamos llamados a liderar este tema. Como le decía, pues si somos los líderes en el gas natural, pues también tenemos que llevar a nuestros primitos de la mano para que ese potencial se dé de manera ordenada y donde se debe dar, y aquí en el Valle del Cauca es donde está el verdadero potencial. Camilo le preguntaba a Marvin de Cali, ¿cómo vamos? La calidad del aire que se respira con todo el tema de la contaminación que hay en la ciudad, ¿se ha hecho un levantamiento de información sobre eso? Sí, pues aquí en Cali el DACMA es quien hace esta labor. Para hacer esta labor tiene 9 estaciones de monitoreo distribuidas en diferentes puntos de la ciudad. ¿Qué ha pasado? Y que es un llamado que hemos hecho, y es que en los últimos años, concretamente el último año, no se han logrado tener las suficientes mediciones diarias para poder tener un comportamiento de qué ha pasado con estas diferentes partículas
en todas las estaciones durante un año, como por ejemplo el 2022. Entonces, cuando uno mira, eso se mide diariamente, cuando uno mira, han tenido problemas algunas estaciones para capturar todas las mediciones necesarias para, por ejemplo, sacar el índice de calidad del aire durante todo el año. Y ahí pues uno dice, ok, está las estaciones, pero hay algo que nos está impidiendo que tengamos una muy buena medición en este momento. Esperamos que para las cifras de este año pues ya se hayan logrado solucionar. Eso por ese lado, cómo se mide. Entonces ahí se miden algunas micropartículas, y también a partir de esa información, y el DACMA también lo saca, la información alrededor de cuáles son los principales agentes contaminantes del medio ambiente. Entonces ahí se ha salido precisamente que las fuentes móviles son las responsables principalmente de la contaminación, y específicamente en el caso nuestro hay una carga muy grande con las motos. Perfecto. Una pregunta, basado en la visión de Cali Como Vamos, ¿qué aspectos son los más urgentes a tratar en el presente y futuro energético en el Valle del Cauca? Tú tocaste algunos, pero pues lo enmarco en lo siguiente, y es, lo más importante es que como caleños entendamos que no podemos desarrollarnos si tenemos el medio ambiente dañado. Y pareciera que se nos olvidara en el día a día de lo que hacemos, porque todo lo que vamos haciendo está deteriorando. Entonces, claro, necesitamos una respuesta de movilidad porque el sistema tiene problemas, pues me compro una moto sin pensar que también estoy contribuyendo al problema de contaminación. Entonces, que nosotros entendamos que nuestras acciones implican y tienen un impacto directo, pues es el primer paso. Y de ahí, pues que lo que tú mencionabas ahora, con la nueva oportunidad que hay con los nuevos gobiernos. Y es bueno, ahorita que justamente estamos en elecciones, ¿por qué no les preguntamos, así como les preguntamos qué van a hacer en seguridad o qué van a hacer en educación? ¿Por qué no les preguntamos, bueno, ¿y usted qué tiene contemplado hacer en materia medioambiental? ¿Usted qué tiene contemplado hacer en materia de suministro de los servicios públicos y de mejorar la satisfacción con los servicios públicos? ¿Qué estrategias tiene? Entonces, ahí más que todo lo que nosotros buscamos es tomar esa conciencia como ciudadanos y sobre todo estar informados. Entonces, que esto se esté dando, que toda la información que está saliendo aquí pueda llegar a todos los ciudadanos, es parte de la labor que necesitamos hacer. Y es que mientras el ciudadano esté más informado, pues va a ser un ciudadano que va a participar más y participar efectivamente. Y entonces, esto no solamente es de un lado, sino que aquí tenemos que jalonar todos para el mismo lado si queremos vivir en una buena calidad de vida como caleños. Y es que entre los candidatos no se ha visto como mucha propuesta referente al tema energético. Claro, porque es que siempre, y eso es un llamado que siempre hacemos, es que hay unos temas que tratan de concentrar la opinión pública y que son como los temas que, digamos, son más visibles. Entonces son los vendedores y al final son los temas que siempre se ponen sobre la mesa en los debates, y por ende son los temas que los candidatos siempre van a decir, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto. Pero precisamente es porque necesitamos tener información de las cosas que están pasando, de las temáticas que están también siendo un problema, que parecen invisibilizadas, pero que en realidad no podemos avanzar en las demás si no tenemos esa. Y ese es el llamado que siempre hacemos. Son temas que están como por debajo de la mesa, como ocultos, pero que tenemos que lograr ponerlos sobre la mesa. Claro, y ahí yo hago una pequeña réplica, es que es muy importante que todos lo sepamos y la ciudadanía lo sepa. Un tema crítico para todos los candidatos siempre va a ser el empleo. Claro, el empleo, todo el mundo quiere una ciudad con índices bajos de desempleabilidad, pero no nos damos cuenta que el empleo no solo se soluciona generando empleo, sino que hay una cosa cuando uno tiene una empresa que se llaman los gastos fijos, y uno de esos gastos fijos es la energía en el caso de la manufactura. Entonces, si uno tiene una energía competitiva, puede ser que ese gap en el que se está ahorrando la energía pueda ser utilizado en contratar 1 o 2 empleados más que me mejoren mi productividad. Entonces, hacer ese tipo de análisis e ir un poco más atrás también es clave y tiene que ser parte de la agenda de los candidatos, pues que ya las elecciones se nos avecinan, pero que ojalá en los planes de desarrollo quede plasmado cómo va a ser la energía de los caleños en los próximos 4 años. Claro, yo ahí te complemento algo en esa misma línea.
Entonces, por ejemplo, no, el temas de seguridad es el tema brillante y el tema que más vende. Listo, por supuesto tenemos problemas de seguridad, pero también tenemos cosas como, por ejemplo, que los hogares, tenemos una gran cantidad de hogares que viven con recursos que están al límite de estar en la pobreza. Pero ¿qué pasa cuando ese hogar tiene que destinar más recursos en movilidad porque es que el sistema no sirve? Entonces le toca comprarse una moto, eso implica gastos. O por ejemplo que los servicios públicos, estamos hablando por ejemplo energía o acueducto, alcantarillado, son muy altos. Tienes que destinar más recursos de tu hogar para poder suplir tus necesidades a solamente ese hecho. Entonces al final estos temas que están pasando terminan afectando al hogar y terminan afectando la calidad de vida que no necesariamente está respondiendo al tema de seguridad. Como por poner un ejemplo de que esto es una cadena y que la idea es que se ponga sobre la mesa estas temáticas. Muchas gracias. Edwin Maldonado, para los industriales del Valle, ¿cuál debería ser el escenario ideal en materia de seguridad energética para garantizar la competitividad y prosperidad en el territorio? Aquí lo hablo no solo desde el sector industrial, sino en general de todo el sector empresarial, incluso de la comunidad. Lo que uno espera como primer punto es que haya una fuente de energía, sea gas, sea fósil, sea energía eléctrica. Lo vimos durante la crisis de temporal de Cerro Bravo, que mucha gente valoraba la necesidad de energía, que pagó lo que sea por una pipa de gas propano, compraban estufas, porque se valora mucho, independiente del precio. Lo importante es tener energía, una fuente de energía para las empresas, para los hogares. ¿Cómo logramos en la región que haya mayor cobertura en todas las fuentes de energía? El gas está muy amplio, pero faltan unas zonas que llegue, la energía eléctrica, para que haya un desarrollo sostenible de la economía, porque eso también implica utilizar unas fuentes que son más amigables con el ambiente. Otro segundo tema que esperamos del sector empresarial es el tema de la confiabilidad. El primer lugar es tenerlo, pero que haya confiabilidad, que las interrupciones, las posibles fallas. Aquí se ha hablado de alternativas, si tener un nuevo gasoducto y tener una planta de almacenaje, tener la planta regasificadora como una reserva de confiabilidad, no para el suroccidente, sino para todo el país. Por eso insistimos también en que lo debe pagar todo el país. Pero entonces hay que revisar ese tema porque nos parece fundamental, porque estamos, como lo han explicado, en la cola del sistema, en la matriz energética del país, y tenemos que trabajar en eso. Por otro lado está de aprovechar las capacidades que tenemos. No tenemos gas, no tenemos petróleo, pero sí tenemos la oportunidad de desarrollar, sobre todo en el tema solar, en el tema biomasa, cómo aprovechamos eso. Y aquí sí yo creo que hay que tener en cuenta que todavía estas fuentes están incipientes, no van a satisfacer toda la demanda que tenemos. Y aquí sí yo acuño una frase que le escuché a alguien que decía que tenemos cuidado de que la transición no sea imposición energética. Hay que hacerlo de forma gradual, como se debe, mirar cómo se hace este tema, y más cuando muchas de estas nuevas fuentes, pues muchas veces pueden ser intermitentes, se puede sobredimensionar la capacidad que tienen por la operatividad y al final pueden fallar, porque así como el tema eléctrico, hidroeléctrico está sujeto al tema del clima, también el tema el sol, hay un clima solar que ya estaba leyendo, el tema de los vientos no aplica en el valle, pero también tiene una variabilidad y hay que tener en cuenta esta intermitencia para no crear problemas a futuro, porque el tema es garantizar el tema del suministro de energía, y particularmente en el sector empresarial hemos visto que en el último semestre pues decreció la demanda de energía, no en el residencial porque hubo una oleada de calor, incluso la gente consumió más otras cosas, pero sí hubo un descenso. Pero como todos esperábamos y como le dije anteriormente, que la economía se recupere, todo esto va a implicar mayor demanda de energía. Si logramos la transición, el tema del transporte, si logramos más cobertura, y ahí es donde uno se pregunta cómo vamos a satisfacer esa demanda de energía, esa demanda de gas, y hay que lograr trabajar de forma mancomunada para que vaya en línea de ese crecimiento de la demanda, la transición. Y por último, lo que no me pasa es que también depende del sector empresarial hacer mucho esfuerzo en materia de eficiencia energética, en redes inteligentes, de productividad. Entonces también no está solo del sector energético, sino del sector empresarial hacer muchas mejores para ser más eficiente. La región consume mucha energía, lo estamos viendo en el diagnóstico, y cuando tenemos las crisis como la última que fuera del gas, donde las estufas costaban 500, 600 mil pesos de una sola boca, entonces aquí somos reactivos. Y en el tema de prevención y de concientización no se está haciendo nada con la comunidad. Y adicionalmente usted dice, ¿cómo vamos a ver articular los sectores a los que usted representa, el gobierno, para ir a buscar
y buscando soluciones energéticas. Entonces, la pregunta es, ¿se necesita crear campañas de concientización ciudadana sobre el manejo de la energía? Y la segunda, ¿cómo actuar como gremios para articularse con el gobierno y también con otras instituciones para que el valle genere energía? Sí, acá es muy importante, cualquier campaña que cambie el tema cultural, tanto en las personas como en las empresas, es importante, se han hecho, muchas instituciones las hacen, pero eso se podía fortalecer, pero el tema está por lo que usted dice de articulación. Aquí existe, por ejemplo, un clúster que está trabajando y a pesar de que no tenemos una fuente de energía, tenemos toda una cadena productiva acá muy importante en el Valle del Cauca que está trabajando, está tratando de innovar, incorporar la ciencia y la tecnología de información para generar otras fuentes de energía, y acá es muy importante. Aquí tenemos también el tema del etanol, que es importante para la transición en el tema del transporte, e incluso ya Azocaña, por ejemplo, que está haciendo pruebas con un vehículo que es completamente autónomo con etanol, sin necesidad de otro combustible. Entonces hay muchas fuentes, tenemos que hacer un esfuerzo de articularnos como región, porque muchas veces esos temas pasan desapercibidos por la comunidad, por el sector empresarial, pero aquí tenemos sectores industriales, agroindustriales, el sector comercio demandante, que estaban muy preocupados con este tema, pero como usted lo dice, no tenemos que ser reactivos, sino propositivos, y por eso con todos los gremios debemos trabajar de manera mancomunada para lograr que ese costo país se reduzca. De alguna manera, aquí hablaban incluso una propuesta que se hablaba del tema de la estampilla, por ejemplo, también, que puede ser una alternativa diferente, porque también vemos que el tema de la planta es un tema de confiabilidad que hay que seguir impulsando, y desde el sector gremial, desde el sector del comité intergremial lo hemos respaldado siempre, y esperamos que, como lo anunció el ministerio acá en La Chiva, es que de pronto van a cambiar el tema de riesgo que tiene este tema ambiental, que es lo que ha definido, y que se aclare el tema de pago, que son las dos variables que hemos estado discutiendo en los últimos 4 años desde que yo llegué acá, que regresé a Cali. Entonces yo creo que hay que ser conscientes de actuar preventivamente para evitar futuras interrupciones del servicio. Muchas gracias. Se le va a regar muy rápido esa chiva. Bueno, ya para terminar, rápidamente, y arranco con Camilo Morales, el reto que tiene Natugas para la región. Bueno, yo creo que dice mi mamá que una sola golondrina no llama agua. Entonces, el reto está en seguir multiplicando este mensaje que estamos llevando el día de hoy a todas las partes del departamento, ojalá a todos los municipios, decirle a Ani que ojalá a Buenaventura. Entonces ese es nuestro principal reto, hablar de transición, de una transición bien hecha y para todos los colombianos. Marvin, usted que está siempre con el tema de las cifras, yo ya después de este foro, su conclusión, ¿qué cifras se necesitan para que vayan como de la mano con este tema energético? No, más que cifras es informar, Sí. es tener los datos. Es, por ejemplo, mucho de lo que se comentó hoy debe de ser conocidos por todos. Son cifras que deben de ser socializadas con toda la población. Que cada vez estemos más empoderados de este tema, que cada vez sepamos con argumentos, es que está pasando esto, y que podamos actuar en los diferentes escenarios que se van creando, bien sea públicos, privados, articulación entre diferentes actores, para poder ir solucionando las problemáticas que van saliendo y cada vez busquemos tener una mejor calidad de vida. Gracias, Edwin Maldonado. ¿Expectativas que tienen los gremios? Sí, lo que esperamos es que las empresas puedan crecer más. El tema energético es una variable importante en la matriz de costos, hay otros, pero creemos que si logramos que las empresas sean más competitivas, esto va a redundar en mayor empleo, mayor externalidades en temas de seguridad, de infraestructura, porque hemos visto, por ejemplo, en el Valle, con Invest Pacific, que ha logrado traer inversiones a otras municipios del departamento, y eso ha presionado mayor empleo, mayor servicios sociales, mejor seguridad. Hay unas externalidades positivas y que hemos visto que es lo que marca la diferencia, lastimosamente, Elianis, con el Pacífico, con Cauca, con Nariño, con Chocó, donde faltan oportunidades, y esto está generando una presión al Valle del Cauca porque no encuentran oportunidades, y tenemos que lograr que hayan más empresas, más desarrollo, y para eso hay que trabajar mucho en el tema de la seguridad jurídica, la seguridad física. Hemos hablado del tema social, esto también está afectando muchos proyectos de energía renovable, el tema social. Entonces yo creo que sí esperamos que haya un crecimiento que redunde en desarrollo y oportunidades para todos.
Muchísimas gracias. Así vamos concluyendo este panel de futuro energético en el Valle del Cauca. A ustedes tres, muchísimas gracias por acompañarnos y a todos los asistentes también. Y terminamos aquí. Viviana, muchas gracias. Bueno, de esta forma culminamos el foro Prosperidad, Competitividad y Transición Energética del Valle del Cauca, con importantes reflexiones acerca del presente y futuro energético de la región. Un agradecimiento muy especial a nuestros panelistas y moderadores invitados por enriquecer esta conversación desde sus experiencias y motivaciones. Y a todos ustedes quienes nos acompañaron en este auditorio SIDOC de la Universidad ICESI y a las personas que se conectaron a nuestra transmisión virtual. Agradecemos a todos su presencia.